Hola, buenos días. Si has entrado en este vídeo, nos imaginamos que te preguntarás qué son los estereoisómeros y por qué son tan importantes en el ámbito de la bioquímica. Pues enhorabuena, nosotros te podemos ayudar. Para entender la estereoisomería, debemos saber antes qué son los isómeros. ¿Y qué son? Básicamente los isómeros son aquellos compuestos, en especial las cadenas de carbono, que tienen una misma fórmula molecular, como sería el C5H8, pero que no obstante presentan estructuras químicas distintas y por lo tanto propiedades químicas como sería el cis-2-buteno y el trans-2-buteno. Claro, sin embargo, estas diferencias entre las moléculas pueden ser de muchas formas. Podríamos clasificarlas para entenderlas mejor en dos grupos. Los isómeros de constitución o estructurales, los cuales destacan por una distinta distribución de los enlaces. Aquí podemos encontrar dos tipos, tanto de posición, que se diferenciarían en dónde se encuentra el grupo OH, por ejemplo, el 1-butanol o el 2-butanol, y los de función, los cuales destacan por tener distintas funciones entre ellos, como el etanol o el dimetil éter. Por otro lado, fuera de los isómeros de constitución, encontramos los famosos estereoisómeros, de los que queríamos hablar desde el principio. Estos destacan entre el resto por el hecho de que mantienen una cadena igual entre las dos moléculas, a diferencia de antes, pero no tienen una misma orientación tridimensional en el espacio, de una molécula a otra. Esto puede parecer un poco complicado de entender desde un principio, por el hecho de que debemos de pensar en 3D y no en la pizarra. Antes de continuar con la clasificación de este grupo, sería importante mencionar dos ideas clave para entender mejor. La primera sería el concepto de carbono simétrico o quiral. Si pensamos en una cadena de carbono, existen veces en donde uno de los carbonos están unidos a radicales completamente distintos. Esta propiedad es importante ya que, por ejemplo, en los monosacáridos, por tener carbono asimétrico, tienen actividad óptica y mismas propiedades físicas, químicas y biológicas. Para calcular el número de isómeros espaciales que tenemos, primero hay que saber qué es un carbono asimétrico. Como bien hemos dicho antes, un carbono asimétrico es aquel que tiene sus cuatro radicales diferentes, como en este caso A, B, E y D. Aquí tendríamos un ejemplo de molécula con cuatro carbones asimétricos. Entonces, para calcular los isómeros espaciales de esta molécula, tendríamos que aplicar la siguiente fórmula, 2 elevado a x, siendo x el número de carbonos asimétricos. En este caso sería 2 elevado a 3, porque teníamos 3 carbonos asimétricos. 1, 2, 3. En este caso, por ejemplo, tenemos dos carbones asimétricos, el carbono número 2 y el carbono número 3. Entonces, para saber los isómeros espaciales tendríamos que hacer 2 elevado a 2, que es 4, y tendríamos los isómeros espaciales. 1, 2, 3 y 4. Una vez visto esto, podemos clasificar los estereoisómeros en dos grupos, conformacionales y configuracionales. Los conformacionales son aquellos estereoisómeros los cuales son capaces de modificar su orientación espacial convirtiéndose en otros isómeros de la misma molécula, a temperatura ambiente, mientras que los configuracionales no pueden interconvertirse de esta manera. Dentro de los conformacionales llegamos a remarcar otros dos tipos. Estos dos tipos son los geométricos o cis-trans y los ópticos. Los estereoisómeros geométricos ocurren cuando entre dos compuestos existe una misma fórmula química y estructura, pero que no obstante existe una distinta orientación de los grupos respecto a un doble enlace o un plano de anillo, como por ejemplo cis-2-buteno y trans-2-buteno. Por otro lado, los ópticos son isómeros de configuración, cuya existencia se debe a la propiedad de moléculas orgánicas de desviar el plano de polarización de luz polarizada. Las moléculas que presentan esta propiedad se dice que son ópticamente activas. Las que hacen girar el plano de polarización hacia la izquierda se las llama levógiras y las que hacen girar ese mismo plano hacia la derecha se las llama destrógiras. Además, los ópticos pueden aún clasificarse en otros dos grupos.
Estos dos subgrupos son los enantiómeros y los diastereoisómeros. La diferencia principal de estos es que los enantiómeros se puede apreciar como ambos isómeros tienen imágenes especulares, no superponibles, mientras que los diastereoisómeros son isómeros configuracionales que no son especulares uno del otro. En bioquímica y en la industria farmacéutica, por ejemplo, es muy importante tener el concepto de isomería y estereoisomería, ya que muchas moléculas utilizadas en fármacos tienen una función muy dependiente de su orientación en el espacio. Un ejemplo de esto es la talidomida. La talidomina fue un fármaco utilizado en los años 50 para tratar las náuseas en las embarazadas, mediante una mezcla racémica, es decir, de ambos isómeros de una molécula. Resultó ser que un enantiómero, la R-talidomina, generaba un descenso en las náuseas y sueño en la embarazada, mientras que el otro enantiómero, la S-talidomina, producía malformaciones en los niños al nacer. Por ello, un conocimiento de este tema puede ayudarnos en el futuro a prevenir casos como el que ocurrió con el de este fármaco. Esperamos que este vídeo os haya ayudado a entender mejor el tema de los estereoisómeros, que son su clasificación y el porqué de su importancia. Muchas gracias y hasta la próxima.